señoras y señores, distinguidos acompañantes que están aquí esta noche para celebrar por segunda ocasión la memoria de Carlos Fuentes, para recordarlo y expresar aquí en esta sala de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara nuestro agradecimiento profundo a quien fuera una figura importantísima tanto para la Feria del Libro como para la Universidad de Guadalajara. Y este encuentro, este universo Carlos Fuentes, Ética y Poéticas, ha sido organizado gracias a la concurrencia de Penguin Random House, a quien agradezco su cooperación, a la Feria Internacional del Libro y también a la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, que como ustedes saben es un legado permanente que nos ha dejado Carlos Fuentes junto con su amigo Gabriel García Márquez. Es así que llegamos a esta segunda mesa del universo Carlos Fuentes con las participaciones de, los voy a decir en el orden que me aparecen a mí, aunque el orden de intervención será diferente: Basilio Baltasar, Marisol Schultz-Manau, Giovanni Hurtado, Luisa Valenzuela, Máximo D'Alema y Antonio Villarraigosa. Para hacer la conducción de esta mesa voy a dejar la palabra a la moderadora Teresa González Arce. Muchas gracias. Buenas noches. Me siento muy honrada de poder moderar esta mesa con personajes tan distinguidos que estuvieron tan cerca en muchos momentos y muchas facetas de nuestro querido Carlos Fuentes, y vamos a conversar sobre él y sobre la ética y la estética de su obra, que como saben se reúnen en muchos momentos y no es que siempre. Entonces, ética y estética son una sola cosa en Carlos Fuentes. Entonces, le voy a dar la palabra para el inicio a Luisa Valenzuela, que está aquí. Quiero pedir un aplauso para ella y Bueno, es un orgullo estar acá en esta feria maravillosa por enésima vez. Ya he venido tantas veces que es casi como mi segundo hogar, lamentablemente sin Carlos Fuentes, que era uno de los grandes anfitriones, una de las figuras excelsas de toda nuestra literatura. Y me parece un orgullo muy profundo también venir a homenajearlo aquí junto con la Cátedra Cortázar que él creó al lado de Gabriel García Márquez. Y rememorando un poco, pido disculpas por la fatuidad, mi libro Cortázar Fuentes entre cruzamientos, que lo escribí con mucha felicidad porque supe que había tantos encuentros entre estos dos grandes editores de norte y sur. Y recuerdo con mucha emoción la última vez que lo vi a Carlos Fuentes, que fue en la Feria del Libro de Buenos Aires, en abril del 2012, y llegó lleno de alegría, lleno de exultante, en una conferencia magistral poblada de gentes, y dijo palabras señeras como siempre, y entre otras cosas contó, y cito: la novela que acabo de terminar, Federico en su balcón, está protagonizada por dos interlocutores, el autor de la novela y el personaje Federico Nietzsche. Como Nietzsche dijo, Dios ha muerto, Dios, para contradecirlo, le da una segunda vida a Nietzsche, pero le permite observar un mundo donde todo es un eterno retorno. Eso es lo que dijo Carlos Fuentes, adelantando un poco lo que iba a ser su novela póstuma, Federico en su balcón. Cierto es que la celebrérrima frase del gran filósofo alemán continúa: Dios ha muerto y nosotros lo hemos asesinado. ¿Cómo podemos consolarnos nosotros, asesinos entre asesinos? Lo más agudo, lo más poderoso que había hasta ahora en el mundo ha teñido con su sangre nuestro cuchillo. ¿Quién borrará esa sangre? ¿Qué agua servirá para purificarlo? ¿Qué expiraciones, qué ceremonias sagradas tendremos que inventar? ¿No les suena esto último? ¿No les suena esto de las ceremonias sagradas?
¿Quién en la literatura latinoamericana ha creado o propuesto más ceremonias sagradas de una manera directa o indirecta que el gran Carlos Fuentes? En toda su enorme bibliografía, siempre de una manera u otra, había esa sacralidad latente. Desde La región más transparente, de 58, su novela polifónica, polivalente y políglota, inaugura esa reflexión sobre la historia de México y la historia actual, esos momentos de gran confusión, que van a culminar en la novela póstuma Federico en su balcón del 12, en la cual don Nietzsche se le presentó al autor en el balcón vecino para quizá develarnos los misterios de su vastísimo recorrido. Del vastísimo recorrido de Carlos Fuentes, por supuesto. Existen obras que, al ser engendradas, iluminan en perspectiva todo lo que fue escrito con anterioridad. Pienso en este caso en la figura de Nietzsche, que nos da la clave que faltaba para interpretar la obra de Fuentes en su conjunto. Porque no se trató en absoluto de una elección arbitraria, la del filósofo del eterno retorno. Resultó una verdadera hoja de ruta para comprender a fondo la trayectoria global de este autor que supo sumergirse en la historia de su país, reflejada, como siempre ocurre, en la historia del mundo. Y lo hizo visceralmente, hurgando aún en las zonas más abyectas. Ya lo dijo el filósofo del Caminante y su sombra. En todos aquellos lugares donde se presta veneración al pasado, debe prohibirse la entrada a los escrupulosos que quieren verlo todo limpio. La piedad no se siente a sus anchas, sino un poco de polvo, de basura y de cieno. Federico en su balcón es una novela saga en la cual, como en un novísimo de Cameron, las historias más ricas y los cielos más profundos y sorprendentes se enhebran para ir armando un friso del mundo del poder. Un balcón puede ser un palco para asomarse al teatro del mundo, imprescindible para arengar a las multitudes de pie allí abajo. Un balcón es como la lengua que le saca el edificio a la calle para burlarse de ella desde las alturas. Un balcón es también interfaz entre el afuera y el adentro, un sitio liminar, un lugar de ninguna parte, una abertura al vacío. Y es precisamente en un balcón donde no solo nos encontramos con Nietzsche, don Nietzsche va a ser llamado, sino también donde nos encontramos por postrera vez y nos seguiremos encontrando para siempre con Carlos Fuentes. El escritor que supo abarcarlo todo, el escritor que nos alimenta el corazón abriendo el suyo. Ambos aparecen allí casi intercambiando roles, dejando que las relaciones vayan transitando de un balcón al otro en un juego especular de interacciones mutuas. En el eterno retorno presenta sus dobleces. Será porque el encuentro tiene lugar entre dos balcones de un hotel. Y un hotel es un sitio de paso, un no lugar, un refugio para escritores desesperados, para pasajeros de la vida. El hotel de los balcones fuentianos se llama Metropol, un nombre de estar en todas partes, de ser el centro del mundo, su ombligo, cosa que logra a pesar de sus habitaciones astrosas. Uno de los hoteles 0 estrellas que Carlos Fuentes no debe de haber frecuentado jamás en persona, pero supo tan bien y como ninguno frecuentar con su pluma. Cito: salí de mi cuarto sin ventilación, esperando que el balcón me acordase un mínimo de frescura. Nada. La noche eterna era más oscura que la interna. A pesar de todo, me dije, estar al aire libre pasada la medianoche es, acaso psicológicamente, más amable que encontrarse encerrado sobre una cama húmeda con el espectro de mi propio sudor. Una almohada arrojada al piso, muebles de invierno, tapetes raros. Y el balcón. Salí decidido a recibir un aire, si no fresco, al menos distinto del horno inmóvil de la recámara. Salí y me distraje. La distracción, en este caso como en otros, como también lo supo señalar Cortázar, puede ser la madre de la creatividad y ser la gestora de los encuentros menos predecibles. Desde un principio, Fuentes se coloca en la riquísima y ambigua posición de ser él y no ser, en esta narración, o más bien de ser su propia máscara. Es precisamente lo que necesita para entrar en ese diálogo de espejos, en el torrente de historias que en una sola intensa noche muy actual se irán desarrollando en las calles a los pies de los interlocutores.
o quizás en sus mentes. Volvamos al filósofo con bigotes, como alguna vez supo llamarlo Lu Andrea Salomé, y quien en su obra, Más allá del bien y del mal, supo afirmar: todo lo que es profundo ama la máscara. En uno de los diálogos breves que se irán entablando más allá del transcurrir de las historias, Federico Don Nietzsche, comentando sobre las escenas que ven transcurrir a sus pies como en cine, va alargando retazos de su reflexión sobre la ironía. La ironía, dice en la novela Federico en su balcón, es una máscara y todo lo que es profundo procede enmascarado. Bien lo supo Fuentes y ese alter ego suyo que asoma en el balcón del Metropol, que también el lenguaje es una máscara, un artificio que al develar vela ocultando los otros mundos simultáneos, inenarrables e invisibles, que se sobreimprimen a esto que llamamos realidad. Fuentes, el memorioso, supo que la memoria es la puerta que puede abrirse a esa comprensión y a la vez es una trampa temible. Por eso don Nietzsche lo invita a revisarla, pero él persiste en la novela y se ve enredado en un juego de identidades confusas que se van apoderando de su ser, enmascarándolo, incorporándolo a la ficción. El eterno retorno comprende los padecimientos de Nietzsche y lo apaña, y el autor lo apaña e invita a su lado a la ficción para poder irse abriendo al manantial de las asociaciones. El escritor vitalista dio el gran paso necesario y se sumergió de clavado en el más profundo nihilismo para afrontar en la otra orilla del pensamiento nietzscheano el vitalismo de sus últimos tiempos. Pienso, pues, que la literatura de Fuentes siempre se vio iluminada a conciencia o no tanto por la filosofía de Nietzsche. En raras oportunidades supo mencionarlo. Recuerdo también que en cierta oportunidad le pregunté bastante después del fallecimiento de Carlos a la querida Silvia si él había leído mucho a Nietzsche. Me confirmó que tenía un libro sobre la vida de Nietzsche, de Federico Nietzsche, en su mesa de luz hasta su último momento. Pero lo nietzscheano en Fuentes, eso que como ya lo señalé, no resonaba con el nihilismo primero del filósofo. Conjeturo que escuchó más bien al Nietzsche de lo dionisíaco y el vitalismo y el concepto del poder que aparece en el camino de la sabiduría. Y cito: ningún Dios, ningún hombre por encima de mí, dijo Nietzsche. El instinto del creador que sabe dónde pone la mano, la gran responsabilidad y la inocencia. Para tener alegría por algo debe probarse todo, darse el derecho para actuar. Resulta lógico entender que Fuentes se haya identificado desde su lado oscuro, pero no maldito, peligroso, sí, porque para escribir lo que escribió se requiere una enorme valentía, con el filósofo de la muerte de Dios, del eterno retorno, de la sabiduría del dolor, pero también de la afirmación religiosa de la vida total, no renegada ni parcializada. Y al identificarse haya necesitado proyectar en su novela, que habría de ser póstuma, el lado claro de Nietzsche, contándole historias de una mítica revolución bastante mexicana y un tanto francesa, revolución hecha de sofisticaciones y de múltiples enredos sentimentales. Para concluir, me permito citar el poema que Silvia Lemus escribió de despedida, hablando de las letras de su marido. Ni tristes ni grises, son del color de tu mente, intensa, brillante, pirotecnia incalculable, velocidad del destello, pensamientos ciertos y reales, verdaderos, caligráficos, de orilla a orilla, es decir, de balcón a balcón. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa Valenzuela, por habernos hablado de esta obra póstuma de Carlos Fuentes y habernos mencionado de manera tan brillante cómo hay este juego de espejos de balcón a balcón entre Carlos Fuentes y esa figura que ilumina la obra de Carlos Fuentes, como es la de Federico, el Federico del balcón, Federico Nietzsche. Entonces, pues pasamos al siguiente participante,
que también nos va a hablar de una faceta no desconocida, pero sí muy abundante y muy rica, que es la biblioteca de Carlos Fuentes. Y entonces cedo la palabra a Giovanni Hurtado, que nos acompaña aquí en la mesa. Adelante, Giovanni. Muy buenas noches, muchas gracias. Agradezco a la cátedra Julio Cortázar, saludo al señor Raúl Padilla, señora Silvia Lemos, al exgobernador Javier Corral. He titulado mi texto El misterio de la biblioteca de Carlos Fuentes. Llego a la calle Santiago Apóstol. Encuentro aquella gran casa convento, pintada de amarillo y señalada con el número 15. Toco el timbre, observo un gran zaguán negro del lado izquierdo y frente a mí una puerta de madera, perfectamente barnizada y protegida por una reja negra de barrotes gruesos. Abrirán la puerta. Caminaré primero 20 pasos, giraré después a la izquierda y subiré 13 escalones. Me toparé de frente con una figura de Tlaloc. Abriré otra reja. En el jardín me recibirán Val y Black. Al fondo del mismo estará la escultura de Chuck Moll. Empujaré la puerta pesada de madera. Daré un pequeño giro al lado izquierdo y bajaré 4 escalones. De frente me encontraré con una pintura de la señora Silvia, con Carlitos y Natasha, realizada en la Embajada de México en París en 1977. Esperé sentado en la sala y acompañado de pinturas de Gironella, Cuevas, Siqueiros y fotos de Fuentes con García Márquez, Bill Clinton, François Mitterrand, Buñuel cargando una cruz, los hermanos Kennedy, Luis Donaldo Colosio, premios como el Cervantes y el Príncipe de Asturias, y al fondo una pared tapizada con libros de autores franceses, italianos, alemanes, rusos, estadounidenses y mexicanos. Sin pensarlo, en ese momento empezaba a conocer la biblioteca de Carlos Fuentes. En esa ocasión, la señora Silvia no me recibiría en la sala, sería en el estudio de Fuentes. Saldría de la sala, al topar con pared subiría otras escaleras y me encontraría con un óleo realizado por Glenn Aput, donde están sentados en la sala del departamento que habitaban en Princeton la señora Silvia y Carlos Fuentes. Avanzaría otros 17 escalones y al terminar del lado derecho me encontraría con el cuarto de Natasha, donde hay libros de filosofía del arte y de cine. Del lado izquierdo, una pequeña sala donde están las películas que veía Fuentes y libros de autores latinoamericanos. Caminaría al fondo. Pasaría por el cuarto de Carlitos, donde se conservan sus pinturas, libros de Elvis Presley y de poesía. Seguiría caminando hasta encontrarme con unas angostas escaleras de caracol que me llevarían a la parte alta del convento, desde donde se ve la ciudad coronada por el Ajusco. Al entrar al cuartel literario de Fuentes, vería su máquina Olivetti roja y pegado en la pared que se encuentra detrás del escritorio, el esquema de la novela El baile del centenario, la cual se disponía a empezar a escribir aquel 15 de mayo de 2012. Había entrado al laboratorio del escritor, el espacio donde cada mañana, con su dedo índice, llenaba la página en blanco y nutría su imaginación con libros de todos los géneros y disciplinas. Entraba a la biblioteca de Carlos Fuentes y con ello iniciaba mi labor de investigar y divulgar su obra y su vida. Señoras y señores, nos reúne hoy la figura luminosa de Carlos Fuentes y tenemos la enorme tarea de abordar alguna parte de ese gran universo que fue y sigue siendo él. Estamos en medio de libros, de muchos libros como le gustaba a Fuentes, como lo recomendaba y lo cito. Lee mucho, todo, verazmente. La vida no te va a alcanzar para leer y releer todo lo que quisieras. Y surge la pregunta, ¿cuántas vidas tuvo Carlos Fuentes para haber podido escribir y leer tanto? Leyó y releyó a sus clásicos hasta el final de sus días. No importaba el lugar donde él se encontrara, siempre tuvo un libro abierto y una pluma verde para remarcar las ideas principales, hacer anotaciones al final del libro, y aquí va el misterio, anotar en clave cada una de las ideas que él quería destacar. Dejemos este misterio al aire para retomarlo al final. La biblioteca de Carlos Fuentes se encuentra en 2 naciones, México y Londres. No son 2 bibliotecas, forman una, se complementan.
No hay títulos repetidos por descuido de la memoria. Los que se repiten es porque son regalos hechos por parte del escritor al que Fuentes ya había leído, porque él siempre iba un paso adelante en sus lecturas y en las novedades literarias. Dimensionemos la magnitud de su biblioteca. Hagámoslo de manera cuantitativa. En Londres se encuentran 7,000 libros y en México 15,019. Vuelvo a preguntarnos, ¿cómo le hizo Carlos Fuentes para leer tanto? La respuesta es disciplina. Sus horas de escritura y lectura eran intocables. Y cuando uso la palabra leer, me refiero al diálogo que tiene con cada libro, con cada autor, conversación que le permitía profundizar en las distintas tradiciones. Entiéndase esto como la lectura de sus clásicos literarios, Balzac, Dostoyevsky, Borges, Faulkner, Virginia Woolf, pero también con los clásicos de las ciencias sociales, Aristóteles, Maquiavelo, Nietzsche, Montesquieu, Voltaire, María Zambrano, con sus contemporáneos García Márquez, Vargas Llosa, Lezama Lima, José Saramago, Octavio Paz, y su biblioteca muestra una generosidad que pocos autores tienen, porque leyó también a las nuevas generaciones, Javier Velasco, Cristina Rivera Garza, Ignacio Padilla, Jorge Volpi, que habría que mencionar un dato interesante. En la mesa de noche de Carlos Fuentes dejó 11 libros, sus últimas lecturas, dentro de ellas La tejedora de sombras. Ahí también estaba la poesía de Pessoa, las confesiones de Rousseau y una biografía de Nietzsche escrita por Roland Hayman. De esta manera Fuentes nutría su trabajo intelectual, escribiendo ensayos semana tras semana en periódicos y revistas, donde podía hablar de Susan Sontag, de Gonzalo Celorio, del presidente Calderón o de las elecciones en Francia. Fuentes era un ensayista que dejaba ver en cada texto escrito la cantidad de lecturas y experiencias acumulada. Nunca fue un intelectual que improvisara, por ello se entiende la vigencia de su obra. Hablar de la biblioteca de Carlos Fuentes merece un coloquio entero. Presento aquí las líneas generales de cómo acercarnos a lo que Fuentes leía y cómo lo hacía. Y por ello he traído 3 ejemplos que vienen directo de la biblioteca de Carlos Fuentes y agradezco a la señora Silvia que me los haya prestado. Estos libros nos permiten ver lo siguiente. Primero, que cada libro leído por él llevaba su firma en la primera página y el año y el lugar de la lectura. Aquí está su firma de Carlos Fuentes. Segundo, cada libro de su biblioteca tiene su propia personalidad. Podemos encontrar en su interior una carta, un separador, una dedicatoria o la belleza de un dibujo suyo, como este, donde coloca una caricatura de la señora Silvia Lemos. Tercero, Fuentes hacía una lectura profunda y a conciencia. Era el lector en busca de respuestas, pero también el intelectual que tenía la necesidad de nutrir sus ideas, su visión del mundo. En la biografía de Nietzsche, escrita por Rudiger Safrinsky, encontramos que Fuentes, durante su lectura, va haciendo anotaciones al final del libro. Concluida la primera lectura, regresará a las anotaciones, las cuales están escritas en lo que llamaremos el Código Fuentes. Y en dichas anotaciones, Fuentes empezará a comparar y retomará las notas para la construcción de sus próximos libros, como Federico en su balcón. Menciono 3 códigos que usó Fuentes. La C la coloca como señal de regresar a consultar la cita. La CF es para consultar la fuente que está usando el autor. Y la Q la usa para cuestionar lo que está planteando el autor. Las claves nos muestran que Fuentes hace una lectura profunda para sí crear nuevo conocimiento. Aquí están todas sus lecturas que él hacía. Fuentes es nuestro Quijote mexicano. Su biblioteca lo demuestra. Caminar entre sus libreros y conocer sus lecturas nos hace constatar por qué él y su obra están insertos en la tradición de La Mancha. Lo recordamos a 10 años de su partida y entendemos el porqué de la vigencia de su obra y de sus ideas. Hoy, ante la catástrofe que vivimos en México, con un pésimo gobierno, nos seguimos preguntando qué diría Carlos Fuentes. Propongo que la respuesta la encontremos leyéndolo.
ya que su obra, sin importar el tiempo en que sea leída, está escrita en presente para dialogar con el futuro. Mucho queda por hablar de su biblioteca, mucho por estudiar de su obra. Nos toca a nosotros los jóvenes crear nuevas líneas de investigación. No todo es la región más transparente o aura. El mundo que creó Fuentes es profundo y lo comprendemos cuando estudiamos su biblioteca. Concluyo con un desafío que Fuentes nos dejó en su novela La silla del águila. Desafío que estoy seguro estaremos planteando el próximo año en la FIL de cara a las elecciones de 2024. Lo cito: muy bien, pero ahora viene la prueba estrictamente política, señor presidente. ¿Quién va a sucederle en la elección de 2024? ¿Con qué fuerzas cuenta? ¿Quiénes se opondrían? Y no piense siquiera, ¿quién me será leal? Todos, señor presidente, lo traicionarán, incluso para que vea mi franqueza, para que aquilate mi amistad. Mi favorito para la sucesión, Carlos Fuentes nos deja 3 puntos suspensivos. Sigamos explorando en su biblioteca, continuemos leyendo a Fuentes, quien tiene muchas respuestas para nuestro inquietante presente. Muchas gracias. Agradecemos a Giovanni Hurtado por esta magnífica crónica y visita guiada por la biblioteca, que son 2 bibliotecas en una, de Carlos Fuentes. Y esta lectura de esa biblioteca que nos deja ver todo lo que encontró él, que iba estudiando este espacio, con los cuadros, con las escaleras, con los personajes que le salían al paso, y nos deja ver también lo que había en las anotaciones del escritor, ¿no?, estudiado. Y pues muchas gracias. Y ahora quiero pasarle el uso de la palabra al siguiente ponente, la siguiente ponente, que es Marisol Schulz, que está aquí a mi lado. Adelante, Marisol. Gracias, buenas tardes, noches. Antes que nada, gracias, Dulce María, gracias a toda la Cátedra Cortázar, Erandi, Olin, todas las chicas, todas las personas que han estado trabajando para hacer este homenaje. Y quiero, primero saludar a Silvia, porque Silvia, pues, siempre eres una presencia fundamental en esta feria. Y por supuesto a la familia Balcells, a la agencia Balcells que está aquí presente. Luis Miguel Palomares, hijo de Carmen Balcells, Javier, Maribel, la nieta de Carmen también. Pues, ¿qué sería de la obra de Carlos Fuentes y de tantos de nuestros escritores sin la participación fundamental, sin ese empuje de tu madre? Luis Miguel, muchas gracias. De verdad me da un gusto enorme que ustedes estén aquí. Bienvenidos. Pues yo me tengo que disculpar porque mi texto tiene que tener un toque personal. Y tiene que tener un toque personal porque tuve la fortuna de ser la editora de Carlos Fuentes durante 17 años. Y pues no podría hablar, por supuesto, no soy una crítica literaria, no estudio teoría literaria, no tengo el doctorado que va a tener muy pronto Giovanni, que además se lo merece completamente por haber estudiado con esa minucia la biblioteca de Carlos Fuentes y habernos descrito la entrada a su casa de San Jerónimo. Así que me disculpo porque este es un texto de verdad con este toque, ¿no?, con este tono. Muchas veces me he preguntado si existe el destino, y yo creo que sí. Hace ya algunos años, muchos años, siendo una joven lectora, di con un viejo volumen de Los días enmascarados en un lugar improbable, en una circunstancia más improbable. Desde ese momento, y a partir de la lectura voraz de los cuentos que componen ese volumen, admiré para siempre la obra de uno de mis autores favoritos, Carlos Fuentes. A la lectura de esa obra siguieron de una manera desordenada La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente, Aura y todo lo que de este autor cayera en mis manos. Desde ese momento supe que la literatura tendría un peso grande en mi vida. Obviamente no sabía cómo. Muchos años después, ya corría el año de 1993, etapa en la que comencé a trabajar para la editorial Alfaguara, cuando Sealtiel Elatriste era mi jefe. El propio Sealtiel me dio la noticia de que acababa de contratar un libro inédito de Fuentes.
El Naranjo, que al principio se llamaba El Naranjo o Los Círculos del Tiempo. Luego se cambió por circunstancias que no quiero mencionar, que algunos sabemos. Aunque era una gran noticia la que me daba Cialtiel, la recibí con un tremendo temor, con mucho temor, porque me tocaba a mí estar encargada del cuidado de edición de una persona a la que yo admiraba y había admirado durante tanto tiempo. Todos los libros me infundían el mismo respeto como editora y les dedicaba el mismo cariño, pero este era diferente. Se trataba ni más ni menos que de un manuscrito del maestro Carlos Fuentes, ¿se imaginan? Y no podía darme el lujo de tener ningún error, ni dejar pasar ningún gazapo. No les quiero decir cuántas veces leí El Naranjo. Creo que entre también otro editor que me ayudó en su momento, Eduardo Mejía, y yo, hicimos no menos de 5 lecturas y contrastábamos. Comento algo que no escribí aquí, que en un momento determinado tuve una charla con José Emilio Pacheco y en el cerco de Numancia me dijo: Marisol, hay un error histórico, sugiérele a Carlos que lo cambie. O sea, imagínense el dato de cómo hasta con José Emilio Pacheco entrábamos en este diálogo, tan cercano él a Carlos. Llegó el momento de hacer las sugerencias, pero para mi sorpresa no podía ser en persona. Carlos estaba en Londres, pero eso me hubiera paralizado, es decir, llegar y sugerirle algo a Carlos Fuentes me hubiera paralizado, así que tuve que hacerlo por teléfono. Y dadas las fechas de lanzamiento no podía esperar a su regreso para terminar el libro. Después de revisar cada una de las... tengo que contar otra cosa que no escribí aquí porque es muy divertido. En la editorial Alfaguara pues trabajábamos en un lugar donde se escuchaba todo y había cierto tipo de palabras altisonantes que yo le tenía que preguntar a Fuentes que si era, porque además estaba paleografiado, entonces yo tenía que interpretarlo. ¿De verdad estás diciendo aquí puta? Y la gente oía toda la editorial lo que yo estaba preguntando y para mí era una pena tremenda, pero bueno, lo superé. Después de revisar cada una de las sugerencias, de hablar con mi maestro, con Carlos Fuentes, y de cumplir con todas las facetas del cuidado editorial, el siguiente reto fue, y fue un reto que me tocó directamente, con un gran privilegio, escribir lo que en el léxico editorial llamamos la cuarta de foros, la contratapa, todo el mundo le dice. Y escribí, me tengo que autocitar, El árbol del naranjo, así, no solo es el hilo conductor de los 5 relatos o novelas breves que conforman este volumen, sino una síntesis de la obra de Fuentes y al mismo tiempo el libro con que se cierra el ciclo narrativo que él ha llamado La Edad del Tiempo. A Fuentes le gustó la frase, la entregué yo para su revisión y fue cuando mi camino literario quedó ligado intelectualmente a la obra de mi admirado maestro Fuentes. Esto ocurrió hace muchos años. Al Naranjo siguieron muchos otros títulos que tuve en suerte de trabajar como editora de Alfaguara. Qué honor tan grande y qué privilegio. Demasiados recuerdos, demasiadas anécdotas. Si cada uno de los títulos que tuve en mis manos tuviera yo que decir lo que ocurrió, aquí nos podríamos, amanecer, pero es de verdad parte de este patrimonio personal. Se fue forjando una relación de gran cariño y amistad que se acrecentó con el devenir del tiempo. Más adelante tomé parte activa en cada una de las presentaciones de los libros, con los cuales pude conocer a un Fuentes más cercano y lograr una relación amistosa que luego también se extendió a mi querida Silvia Lemos, con quien todavía me une esa amistad. Algo que me paralizó fue cuando en algún momento me pidió que yo no le hablara de usted. Y para mí era complicadísimo. Oiga, maestro Fuentes, no te voy a contestar si no me dices Carlos. Me costó trabajo, lo logré. Demasiadas conversaciones, demasiados años, muchas horas de trabajo y por ello se me agolpan los recuerdos. Tuve la oportunidad de conocer al maestro en su casa de manera muy particular cuando trabajé los años con Laura Díaz, no sé si te acuerdas, Silvia, donde teníamos que hacer cuadros cronológicos, genealogías, revisar personaje por personaje y ver cualquier tipo de situación que no estuviera correcta. Y esa fue uno de los momentos más deliciosos de ese trabajo editorial, estar en esa parte cronológica. Comento porque es verdad que alguno de los personajes comenzaba el libro llamándose de una manera y terminaba llamándose de otra, porque pues así era, se había equivocado el maestro Fuentes y yo con mucha pena le dije, Carlos, es que
este personaje se llama, no sé cómo, pero luego se llama así. ¿Y tú cómo le pondrías? Pues yo creo que Santiago, no sé cómo fue esto, pero de verdad ese era el nivel de empatía, ese es el nivel de cercanía que ya habíamos desarrollado como editora y como autor. Y era la parte simpática de poder trabajar con alguien tan seguro de su literatura que el haber tenido un error en el nombre del personaje no hacía mella en todo el valor de su obra, tengo que decirlo, ¿no? Bueno, pues lo escuché. A partir de ese momento lo acompañé fuera de México, lo acompañé en México en muchísimos lugares, vine con él a la FIL en múltiples presentaciones, en múltiples ocasiones, y fui testigo de cómo lo quería la gente, cómo aceptaba gustoso firmar por largas horas, siempre de pie, los libros que le iban entregando. Lo escuché en cátedras, conferencias, entrevistas, y sostuvimos a lo largo de tantos años conversaciones enriquecedoras en las que yo aprendí en todo momento. En marzo de 2010 dejé Alfaguara, de manera que lo último que le publiqué fue Adán en Edén. De 1993 a 2010, prácticamente todas las nuevas obras de Carlos Fuentes, eso sí, negociadas duramente con la agencia Balcells, porque Karina Pons no se dejaba, pasaron por mis manos junto con las del difunto y que en paz descanse, queridísimo editor mexicano Ramón Córdoba. Éramos una dupla que trabajábamos directamente con Carlos. De 1993 a 2010 tuve yo ese privilegio. Pero en 2010, cuando yo dejé de trabajar como editora, se me invitó, y esto fue la Fundación Universidad de Guadalajara, aquí está Gustavo Padilla, que la dirige en estos momentos, me hablaron y me dijeron, ¿por qué no vienes a presentar a Los Ángeles a Carlos Fuentes? Bueno, ya lo había hecho aquí en Guadalajara, ¿por qué no? Y entonces me tocó ir, ahí conocí por supuesto a Antonio Villarraigosa, quien era el alcalde en aquel momento de la ciudad de Los Ángeles, y ahí se me abrió otro universo. Ahí presenté a Adán en Edén, junto con Demián Bichir y Dolores Heredia, y Fuentes otra vez me guió a un momento completamente mágico de mi vida, porque me abrió las puertas a Los Ángeles, donde posteriormente comenzamos la Feria del Libro en Español de Los Ángeles. Siempre he sentido que ha sido Fuentes una guía en mi camino como editora, en mi camino literario, y eso lo tengo que decir, es casi una situación mística. Por lo tanto, cada quien hablará de sus Fuentes, de su aportación a las letras mexicanas, a la literatura universal. Se escribirán miles de textos y las nuevas generaciones seguirán leyendo su obra, de eso estoy segura. Su literatura trasciende fronteras y trascenderá el paso del tiempo. Difícil dimensionar en su justa medida el peso de Carlos Fuentes en las letras mexicanas y en la repercusión de la literatura universal. De eso se encargarán las siguientes generaciones. Ya Giovanni lo está haciendo. Yo me quedo con mi propio Fuentes, mi maestro, mi mentor, mi admirado profesor, a quien acompañé en la aventura editorial con varias decenas de sus libros y a quien guardo en un lugar muy privilegiado de mis afectos. Perdí con su muerte a un amigo y hoy, como hace 10 años, me vuelvo a sentir en la orfandad. Estoy muy emocionada, discúlpenme, pero Carlos Fuentes es inmortal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisol Schulz, por este testimonio tan cálido de la relación tan compleja y tan linda que tuviste con Carlos Fuentes. Entonces, paso ahora a otro ponente, a darle la palabra a otro participante en esta mesa. Voy a pedirle a Basilio Baltasar, que nos acompaña, que también él nos hable de Carlos Fuentes, de la relación que tuvo con él, desde las charlas de política y de relaciones exteriores. Y bueno, él ya nos contará. Adelante, Basilio. Sí, gracias. Bueno, gracias a Raúl Padilla, a Marisol Schulz, a Dulce María Loinaz, por mantener vivo y vigente esta inmensa celebración de los libros, de los autores, de la lectura, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que a nosotros los españoles cada año nos conmueve y nos admira que lo sepáis hacer con tanta dulzura y con tanta eficacia.
es necesario que pase el tiempo para que consigamos entender algo. Si viviéramos en un presente perpetuo, seríamos felizmente jóvenes siempre, pero jamás llegaríamos a entender nada, absolutamente nada. Imposible. No siempre tenemos presente cómo conseguimos salir del marasmo existencial de la primera adolescencia. No sé si ustedes lo recuerdan, lo tienen presente. Es algo que convendría de vez en cuando hacer ese ejercicio. Esa visión borrosa del mundo, el contorno difuso de nuestra figura, el todavía desconocido pálpito de emociones, el origen de las palabras descubiertas, el efecto inesperado de las palabras pronunciadas. Pensando en ello, uno puede entender mejor la manera como las obras literarias han contribuido, nos han ayudado a encauzar este fabuloso episodio biográfico de cada uno de nosotros. A este proceso de autodescubrimiento, de autodesvelamiento, la obra de Carlos Fuentes ha contribuido de una manera decisiva porque nos ayudó a organizar nuestra educación sentimental. Su imaginación literaria y su discurso intelectual ha discurrido junto a nuestro itinerario vital. Su pensamiento literario ha forjado muchas de nuestras certezas y orientado la búsqueda vital de varias generaciones. Cuando Carlos Fuentes publica La región más transparente, en 1958, yo tenía 3 años. Cuando la leí debía tener aproximadamente unos 14, que fue cuando Carlos publica Cambio de piel, en el 67. Entre estas 2 novelas, la que inaugura su trayectoria de novelista y la que estrena Mi historia de lector, transcurre una década y títulos esenciales de nuestra memoria literaria que ayer fueron glosados por los ilustres invitados que nos precedieron en esta mesa. Aura, La muerte de Artemio Cruz, la mencionada Cambio de piel, luego poco después vendría Terra Nostra con esta desbordada elegía de la creación novelesca. El tiempo pasa, va pasando lentamente, pero pasa, y en 1999 Carlos Fuentes publica la obra que ahora citaba Marisol, Los años de Laura Díez, que es en donde hace aparecer a un personaje que lleva mi nombre y algunos de los rasgos de mi carácter que Carlos le prestó, a ese alter ego que sigue viviendo y hablando en la mente de los lectores sin pedirme permiso, sin consultarme nada, pero vivo incluso en mente de gente que no conozco. Con las obras de Carlos Fuentes yo podría reconstruir la historia de un lector que se convierte en personaje de una ficción. Pero no es solo mi caso, es el caso de cada uno de nosotros. Porque hay una sutil frontera invisible a nuestro alrededor, aquella en donde se encuentra el territorio de la ficción, el territorio de la imaginación literaria, la conciencia del ser y la memoria del tiempo. Allí es donde yo me encontré con el amigo y compañero Fuentes y con su proteica, dionisíaca y pletórica gallardía. Proteica e incansable destreza de un escritor que cambia, muta, crece sin desmayo desde su primer libro al ritmo de una imaginación insaciable. Dionisíaca y apolínea al mismo tiempo, como un Jano, como un dios Jano, doble. Básicamente, desde el primer momento, afirma a ese hombre dispuesto a vivir la plenitud de un mandato vital, un destino que intuyó, asumió y celebró constantemente desde el primer día. Recordamos a Carlos Fuentes como el pletórico protagonista de los mundos y las vidas que se despliegan en sus novelas y ante su mirada sagaz, penetrante,
como cómplice incondicional de la condición humana y del fervor de vivir. Dos rasgos adquieren en Carlos una notable distinción. Él transmitía a sus amigos, a sus lectores que devoraban los libros, al público que acudía a escucharle, la urgencia y la conciencia de que no hay tiempo que perder. Hemos nacido para vivir la fugaz presencia de cada instante y al mismo tiempo crear la obra de una vida. No vale la pena perder el escaso tiempo de vida que nos ha sido concedido, no vale la pena perderse en confusiones emocionales condenadas al fracaso. No vale la pena recoger los escombros que otros desechan ni conformarse con el fracaso de los demás. 2. Carlos Fuentes nos ha enseñado a venerar la historia de la literatura, la pasión por las obras maestras, el respeto y la reverencia por el genio vivo de la voz narrativa y de los autores de este mundo real, poderoso y fulminante al que llamamos ficción. Él nos ha invitado de tal manera que al abrir un libro, cualquier libro, parece que entramos en el majestuoso templo de la imaginación humana. Cuando en 2011 restauramos la trayectoria histórica del Premio Formentor y le entregamos el trofeo de la primera edición, Carlos leyó un discurso formidable que resume su majestuosa visión literaria, su admiración, como he dicho, por las escuelas, modalidades y estilos que configuran la gran sinfonía de las letras. Entonces, los miembros del jurado mencionamos los motivos que nos llevaron a reconocerle como el primer escritor galardonado en esta nueva época del Premio Formentor, por ser el autor de la gran novela americana, por ser el autor de la extensa obra que ha dado forma a las invenciones, certezas y anhelos de toda una generación, por la vigorosa visión con que penetra los laberintos de la existencia y por hacer de la literatura el ejercicio de inteligencia que necesitan las sociedades civilizadas. El discurso con que Carlos Fuentes inauguró el retorno del Premio Formentor a la República de las Letras puede leerse como un descomunal programa de actuación, un elogio a la genealogía de los genios, un discurso que da cuenta de la del dinámico compromiso con que Fuentes celebraba el poder de la literatura. Mientras nos invitaba a celebrar los fastos de la literatura, y conviene recordar que están al alcance de todo el mundo porque han sido construidos para todo el mundo, Carlos pronunció 3 sentencias que dejaron pensativo al numeroso público que asistió aquella noche de verano a la ceremonia de entrega del galardón. Dice Carlos: somos seres inacabados, somos seres insatisfechos, somos hombres y mujeres interminables. El tono de su modulada voz contribuyó a subrayar el jeroglífico de estas sentencias. Y con él podríamos añadir: somos seres inacabados. De este modo Fuentes nos conminaba y nos recordaba que a cada uno le corresponde acabar la tarea, sin perder el tiempo y sin perderse en los enredos que nos ponen a prueba. Somos seres insatisfechos y así nos recordaba que a cada uno le corresponde descubrir cómo conducir el deseo que no deja de palpitar y que nos lleva a golpe de intuición por el camino de nuestras vidas. Y somos hombres y mujeres interminables. Qué gran alivio y qué abrumador recordatorio. Somos hombres y mujeres interminables. A cada uno de nosotros nos corresponde dar plenitud a este vértigo vital. La destreza narrativa de Fuentes
le ha permitido desplegar una verdadera filosofía de la seducción intelectual. Detrás de sus elaboradas descripciones del mundo exterior y observaciones sobre las intimidades de la mente, hay una formidable energía de agitación política, literaria y cultural. Fuentes no nos invita a leer, sino a vivir la plenitud de un tiempo que sin nuestra participación permanecerá aletargado. Fuentes no esperaba de nosotros que fuéramos dóciles lectores o ratas de biblioteca, sino que saliéramos de sus libros con la determinación de vivir nuestra propia, única y latente novela. Es el poder de la imaginación literaria, pero debe desplegarse con una decidida persuasión. No basta leer, hay que hacerse cargo de lo leído. Carlos recordaba la tarea esencial de la literatura que él mismo contribuyó a enriquecer, dar al lenguaje la plenitud de propósito que le corresponde como liberador y creador de la plenitud humana. Cuando Fuentes cita la amplia nómina de los autores que ha leído y asimilado con admiración, no hace la exégesis de un simple documento literario. Trata a las grandes obras maestras como si todos las hubiéramos leído, como si hubieran conformado nuestro carácter, nuestras decisiones y nuestro destino. Fuentes cita estos libros como la fuerza cultural que moldea la realidad. El libro acoge la imaginativa inspiración del autor, pero expresa los arcanos de los hablantes de la lengua. Este es el enigma que no debemos perder de vista si queremos comprender el significado de la literatura. Los escritores adquieren con su obra una influencia decisiva, han forjado nuestra manera de ser. Una poderosa idea sostiene las certezas de Fuentes y rehabilita nuestras cansadas ideas sobre la cultura. Las obras literarias se instalan en el alma colectiva de la que han brotado. El escritor ha extraído las luminosas leyes del lenguaje, el arte de narrar, y así las devuelve a la conciencia de los hombres. Fuentes se ha propuesto redimir y despertar la conciencia de una grandiosidad a la que no somos ajenos. Y acabo citando el final del discurso que Fuentes leyó en Formentor. El arte de narrar, dice Fuentes, contribuye de manera insustituible a crear y mantener un dominio de apertura y pluralidad. Un dominio que se resiste a la asimilación del mundo económico, basado en el consumo instantáneo de los bienes que produce. Un dominio, el de la literatura, que se resiste al asalto del mundo político, que quisiera secuestrar el lenguaje y someterlo a su propio proceso de constante autolegitimación. Y resiste también las benignas caricias de la razón positivista que quisiera insidiosamente reducir el lenguaje a la comunicación de lo meramente factual o demostrable. Gracias. Muchísimas gracias, Basilio, por traernos a esta mesa los ideales de Carlos Fuentes, recordándonos ese discurso de Formentor. Y pues es uno de los eslabones que vamos viendo en esta conversación, y le pido al siguiente participante a que se una al diálogo. Esta vez voy a pedirle al señor Máximo D'Alema que nos cuente cuál es su perspectiva de Carlos Fuentes. Adelante. Querida señora Silvia, queridos amigos, discúlpame, pero yo
no soy un escritor ni un crítico literario, como los oradores que he escuchado con gran admiración. He conocido a Carlos Fuentes como lector curioso, apasionado, y después la vida me dio la ocasión de conocerlo personalmente y de apreciar su personalidad, su humanidad, su inteligencia. Y a pesar del hecho que no tuve la oportunidad de convivir por largo tiempo al lado de Carlos Fuentes, nos sentimos como amigos. Y quiero simplemente recordar de esta amistad algunos momentos. Lo conocí en 1997, cuando vine a la Ciudad de México para festejar la toma de posesión de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno del Distrito Federal. Recuerdo una enorme y emocionante manifestación en la Plaza de las Tres Culturas. Carlos Fuentes me preguntó qué me esperaba yo, un líder de la izquierda europea, de la izquierda mexicana que asumía el gobierno de la capital. Yo le respondí, ¿ves cuántos niños piden limosna en las calles? Si dentro de un año muchos de ellos van a la escuela, este será el éxito más grande. Le gustó esta respuesta y a partir de este diálogo escribió un comentario en El País y se creó un lazo entre nosotros. 2 años más tarde, yo era jefe de gobierno italiano cuando murió su hijo. Lo invité a él y a Silvia a visitarme y lo recibí en el Palazzo Chigi, la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Nos abrazamos, pero él no quiso renunciar a hablar de la política internacional, de los difíciles desafíos y de Bill Clinton, cuya obra admiraba. Carlos fue ciudadano del mundo, con un interés siempre vivo por la política mundial y una extraordinaria conocencia. Al mismo tiempo, él fue siempre profundamente y apasionadamente mexicano. Cuando México celebró sus 80 años, Carlos quiso que también yo participara en ese evento. Y yo lo hice con gran gusto. Fue en el quien me propuso que dictara una conferencia en el antiguo colegio de San Ildefonso, una conferencia sobre la política internacional. Él conocía muy bien Europa y admiraba los ideales que constituían la base del proceso de integración política del viejo continente. Fue él quien introdujo mi conferencia y la comentó con palabras que no he olvidado. A Europa solo le pedimos que sea coherente con lo que le ha prometido a la humanidad. Yo he vuelto a pensar en estas palabras y me he dado cuenta de cuán exigente y ambiciosa era esta petición en tantos momentos de nuestra historia en los cuales no hemos estado a la altura de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestros valores. Es raro que un gran intelectual haya podido ser como Carlos Fuentes, al mismo tiempo un gran escritor civil
capaz de hacernos entender la historia de su país con obras monumentales, y a la vez un poeta capaz de interpretar con delicado romanticismo el ánimo femenino. He tenido en mi vida la oportunidad de conocer a muchas personas de gran valor. Sin embargo, no de todas podría decir, como don Carlos, que conocerlo fue y sigue siendo una suerte y un privilegio. Gracias. Muchas gracias por el testimonio de la amistad y de los diálogos que sostuvo con el escritor Carlos Fuentes y de esa relación que se trazó gracias a comentarios por escrito y a charlas que tuvieron. Ahora voy a cederle el uso de la palabra al señor Antonio Villarraigosa, que está aquí junto a Marisol, para que también nos cuente. Primero quiero decir que es un honor estar aquí participando en este homenaje a Carlos Fuentes. También me quiero disculpar porque me informaron 5 minutos antes que empezó que iba a dar unas palabras. Creía que iba a sentar con ustedes. Yo también no he escrito nada, pero quiero contar unas historias acerca de la relación que tuve con Carlos y con Silvia. En los Estados Unidos en las décadas de los 50, muchos de nuestros padres decidieron hablar inglés, aunque hablaban los dos idiomas, para proteger sus hijos, para que no lo discriminaban. Y yo me crié en un hogar de habla inglés, no hablaba nada de español, pero no sé, yo creo que el movimiento de derechos civiles, el movimiento chicano en que participé de muy joven, de 15 años, empecé a leer todo lo que podía leer de México, de los autores, de la historia, de la revolución, de la guerra entre México y los Estados Unidos, o los Estados Unidos y México. Y uno de los autores que empecé a leer sus libros fue Carlos Fuentes. Y yo creo que esa experiencia de querer y amar a México, aunque mi experiencia era muy americano, muy chicano, ¿no? Era algo que me prendió la foco de participar en lo que era el movimiento de derechos civiles y en la política, entrar en la política. Y durante los años he quebrado varios techos cristales, presidente del Congreso de California, alcalde de Los Ángeles. Y los alcaldes muchas veces les gustan dar llaves a gente importante, ¿no? que vienen a Los Ángeles. Y yo decidí que yo solamente iba a darlo máximo 1 al año. Di la primera a Jack Valenti, que era el presidente de Motion Picture Association, porque Los Ángeles es el capital del entretenimiento en los Estados Unidos y en el mundo. Era un gran amigo y un gran hombre, personaje. Y un día, el año, creo que era 2007, pregunté a mi
personal y les dije, la ciudad de Los Ángeles ha dado a un mexicano la llave de la ciudad, y fueron investigando y regresando y dijeron, sí, una vez. Y dije, ¿a quién? A Cantinflas. Y dije, ¿cuándo? En 1951 o 50, por ahí. Entonces, yo como el primer alcalde de descendencia mexicana en más de un siglo, quiero que me preparas una lista de personajes de México a quienes puedo dar una llave de la ciudad. Había una lista de, no sé, media docena de gente muy grande, conocidos por todos ustedes. Inmediatamente vi el nombre de Carlos Fuentes y dije, yo lo voy a dar a Carlos Fuentes. Y mi equipo me dijeron, mira señor, tú sabes que mucha gente no le gusta que eres de descendencia mexicana, y ¿crees que es buena idea darlo a un mexicano? Pues si no yo, y si no hoy, ¿cuándo? Si no yo, ¿quién? Si no hoy, ¿cuándo? Dame esa lista, y le di y le dije que quiero darlo a Carlos. Cuando le entregué la llave y lo vi en persona, después de leer tantos libros en inglés, no en español, dije, wow, qué hombre. Con una inteligencia, un hombre digno, un hombre caballero. Entraba en el cuarto y la gente podía sentirlo como alguien muy grande, sin leer sus libros. Y todo mi equipo estaba muy felices porque vieron, aunque estaban en contra la decisión, vieron que fue una buena selección. La gente que vinieron a ese evento estaban entusiasmados y fue un día muy importante. Después vino a una conferencia, creo que en 2008, por ahí, 2007, del UDG, y él dio una plática muy profunda, y empezamos una relación con Carlos, con Silvia. Creo que fui a cenar con ellos 3 veces, una vez en Nueva York, una vez en Londres y una vez en la Ciudad de México. Y siempre, sabes, los políticos les gustan hablar, ¿no? Y con él no podías hablar, tenías que escucharlo, porque todo lo que decía era tan profundo. Y para mí, esa amistad que desarrollé con él y con Silvia ha sido algo muy significante en mi vida. En 2009, Carlos y Raúl, o Raúl y Carlos, decidieron entregar a Los Ángeles la ciudad de honor. Y creo que somos la única ciudad que ha recibido. También Madrid. Son uno de los pocos ciudades. Pero más mexicanos en Los Ángeles que en Madrid. Entonces, fui a cenar con ellos también ese día, y eso empezó una profunda relación que he tenido. Yo he venido 7 veces. He desarrollado no nomás una amistad con Carlos, y también con Silvia, con Raúl. Ya somos
no nomás amigos, somos hermanos. Conocí a mi esposa en su casa, entonces la verdad es que todo lo que empezó con Carlos Fuentes ha sido significante en mi vida. A terminar, quiero decir, uno de los libros que me encantó, que no creo que recibió grandes premios, tampoco soy crítico literario de nada, me gusta el no ficción más, pero lo que sí te puedo decir, ese libro, En esto creo, In this I believe, lo leí en inglés, ya puedo leer en español, Silvia. Una vez Silvia en una entrevista se frustró conmigo por la falta de poder hablar español y me dijo, háblame en inglés, por favor. Y dije, no, voy a continuar en español. Y una entrevista que deberías durar 30 minutos, duró 1 hora por la falta de hablar español. Pero ese libro me afectó mucho. Y me afectó porque me dio un poquito de vista entre quién era Carlos Fuentes. Y la verdad es, para mí, ha sido un honor conocerlo, también a Silvia, y como te dije, un honor participar en este panel. Gracias. Bueno, estas palabras que nos permitió escuchar el señor Antonio Villarraigosa nos enseñan cómo el universo de Carlos Fuentes, que se ha estado viendo en dos mesas, pues tiene muchos puntos de contacto y muchas puertas de entrada. Y en esta mesa iniciamos con un recuerdo de la biblioteca empezamos con esa lectura que hizo Luisa Valenzuela de la obra póstuma, de la novela póstuma de Carlos Fuentes, como una especie de faro que en retrospectiva ilumina toda la obra de Carlos Fuentes. Y luego el recorrido por la biblioteca de Carlos Fuentes, y después esta relación tan calurosa, tan interesante, que nos narró desde un testimonio muy hermoso, de parte de Marisol, y después los testimonios también de las amistades que tuvo con cada uno de los participantes de esta mesa, desde diferentes momentos, en diferentes tiempos, pero siempre con el ánimo de discutir, de dialogar, de conocerse y de poner a la lectura como centro de partida, como punto de partida y como centro de grandes sueños y de la realización de estos. Entonces creo que tenemos como un panorama bastante completo que nos hace sentir la presencia en ausencia de Carlos Fuentes. Y agradezco a todos los que estuvieron aquí presentes, a los que hablaron, a los que escucharon, a los que están aquí, y también pues a Carlos Fuentes y a su compañera de vida que nos acompaña, y a todos los que ya se mencionaron al principio de esta charla. Entonces, pues sin más, no sé si alguien quiera comentar algo de los que están en el público. Tenemos poco tiempo, pero tal vez sí, a ver, por favor. No sé si alguien le pueda pasar el micrófono a la señora Silvia. Gracias. Bueno, esto es para Antonio Villarraigosa, que cuando le entregó la llave de la ciudad de Los Ángeles de California, Carlos le contestó algo. Le dijo: señor alcalde, amigo Antonio Villarraigosa, tú no sabes lo que has hecho. Me has entregado esta llave y ahora yo se las voy a entregar a todos los mexicanos que no pueden ver. ¿De acuerdo?
Y sabes que eso fue la última vez que di la llave de la ciudad en honor de Carlos Fuentes. Muy bien. 2 veces. Muchas gracias, Silvia, por recordar esto. Pues, no sé, creo que por lo pronto ya nos despedimos y pues nos encaminamos y podemos hablar afuera, ¿no? Porque yo creo que ya nos están corriendo. Exactamente. Gracias a todos. Buenas noches.